Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Julie Parra. Yo voy a ser la persona que los va a estar acompañando en el área de matemáticas. El día de hoy tenemos resolución de preguntas. Entonces, la idea es mirar los temas en las operaciones de resolución de conjuntos. Vamos a esperar 5 minuticos para ver quién se conecta y comenzamos con el trabajo de resolución de preguntas. Bueno, para revisar la resolución de preguntas de conjuntos, entonces tendremos en cuenta las siguientes operaciones principales entre los conjuntos. Entonces, entre ellas encontramos la unión de elementos de un conjunto, la intersección de elementos de un conjunto y la diferencia y diferencia simétrica. También hay otra adicional que es el complemento. Ya se las estaré mostrando a continuación. Vamos a revisar que el chat esté activo. Listo, tenemos el chat aquí abierto esperando las preguntas que tengan. Bueno, entonces cuando se habla de la unión de elementos en un conjunto, esto corresponde a la reunión de los dos elementos que hayan en los dos conjuntos. Por ejemplo, en este conjunto que se presenta de ejemplo, en el conjunto A se encuentra Luis, en el conjunto B se encuentra Hugo, y en la intersección de los dos se encuentra Paco. Entonces, si se pensara en determinar los elementos que contienen el conjunto A, entonces en el conjunto A tenemos los elementos Luis y Paco. Si pensamos en cuáles son los elementos del conjunto B, tenemos a Hugo y Paco. Entonces, si pensamos en la unión, es la reunión de los elementos de los dos conjuntos, por tanto, la unión sería Luis, Hugo, Paco y Luis. Con respecto a la intersección se considera que son aquellos elementos que pertenecen al mismo tiempo a los dos conjuntos. Por ello, es la parte que se encuentra en el centro de los dos círculos. Esta sección de acá quiere mostrar que Paco se encuentra en el conjunto A y a la vez Paco se encuentra en el conjunto B. Entonces, para poder determinar la intersección, son los elementos que pertenecen a un conjunto y al otro conjunto. Por tanto, el único que cumple con esa condición en este caso es Paco. La intersección en este conjunto sería Paco. Con respecto a la diferencia, entonces son los elementos que pertenecen al conjunto A, la diferencia A menos B, la diferencia de A menos B, corresponde a los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Por tanto, en este caso tendríamos que sacar a Paco porque pertenece al conjunto A, también pertenece al conjunto B. Y la idea es que solamente pertenezca al conjunto A. En ese caso, las únicas personas que cumplen con la condición de pertenecer, de ser un elemento que pertenece únicamente al conjunto A, es Luis. En el caso de que quisiéramos hacer A menos B, entonces son los únicos elementos que pertenecen a únicamente a A. Entonces, en este caso sería Luis. Para la diferencia simétrica corresponde a los elementos que pertenecen únicamente a cada uno de los conjuntos, es decir, que tenemos que sacar las intersecciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer A diferencia simétrica B, son los elementos que pertenecen únicamente a A y los elementos que pertenecen únicamente a B. Entonces, en este caso la diferencia simétrica sería Luis y Hugo. Entonces, acá presentamos otras imágenes en donde se observan las diferentes operaciones. Entonces, acá estamos hablando de que lo que está en amarillito corresponde al conjunto A, en este caso tenemos al conjunto B. En este caso, cuando hablamos de la unión, como son los elementos que pertenecen a un conjunto y al otro conjunto, por tanto serían A unión B. De cierta forma se toman los elementos de los dos conjuntos. Cuando hablamos de la intersección, entonces corresponde a los elementos que pertenecen a la vez a los dos conjuntos. Entonces, ¿quiénes son los que cumplen esa condición? Los que están acá en el centro, porque pertenecen a A y pertenecen a B a la vez. Con respecto al complemento que les comentaba, entonces el complemento corresponde a los elementos que no están en el conjunto. Por ejemplo, en este caso, si este círculo que está en blanco es el conjunto A, el complemento de A son todos aquellos elementos que no pertenecen a A. ¿Listo? Entonces, si en el conjunto tenemos 1, 2, 3, 4 y afuera tenemos 5, 6, 7, el complemento de A sería 5, 6, 7, que son los elementos que se encuentran afuera. Aquí hay un ejemplo en donde se presenta un ejercicio de operaciones entre conjuntos. Entonces, el conjunto universal, que es el conjunto que tiene todos los elementos, es el conjunto grande que marca los tres conjuntos que están inscritos en él. Entonces nos dicen que el conjunto universal está compuesto por los números que van del 1 hasta el 10.
nos dicen que en conjunto A debe ser los números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces miramos en A, efectivamente encontramos 2, 4, 6, 8, 10. El conjunto B, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si miramos a B, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto C, que corresponde a los números impares, 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces nos damos cuenta que están bien notados los conjuntos y empezamos a realizar las operaciones. Nótese que hay algunas regiones que están en blanco, por ejemplo esta región de acá está en blanco, es decir que no hay elementos que pertenezcan únicamente a B. En este caso que está en blanco esta región del centro, quiere decir que no hay elementos que pertenezcan a los tres conjuntos. En este caso la intersección entre los tres conjuntos sería vacía porque acá no hay elementos en común. Si miramos también esta sección de acá, entre A y C exclusivamente, tampoco hay elementos que sean exclusivos para ellos, no tienen elementos en común. Por tanto, en ese caso esas regiones aparecen en blanco. Revisando los ejercicios, se tiene que, por ejemplo, A unión B. Si queremos mirar A unión B corresponde a reunir los elementos tanto de A como de B sin repetirlos. Des en cuenta que tanto en A como en B, por ejemplo, ellos tienen en común el 2 y el 4. Entonces, al tener en común el 2 y el 4, no voy a escribir dos veces 2 y 4, sino solamente lo nombro una vez en el orden que corresponde. Entonces, si yo quiero hacer A unión B, en ese caso, los elementos que cumplen con esa condición son en orden. Entonces, los que están en A o están en B. Por tanto, nos sirven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Esa correspondería a la unión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Entonces, corresponden a los elementos que se encuentran tanto en el círculo A o en el círculo B. Esa sería la unión. Para hacer el segundo punto, este es el primer punto. Para hacer el segundo punto, que es la intersección, B intersección A corresponde a los elementos que están en B y en A, es decir, los que tienen en común tanto B como A. En este caso, los elementos que se encuentran en común para los dos conjuntos es esta región que se encuentra en el centro. Por tanto, la intersección entre el conjunto B y el conjunto A, que son los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, son 2 y 4. Y ese correspondería a la intersección de los dos conjuntos. Si pensamos en la diferencia simétrica, entonces recuerden que la diferencia simétrica, que es el triangulito que se simboliza acá, esto es A, diferencia simétrica B, quiere decir que son los elementos que se encuentran únicamente en A y únicamente en B. Si observamos las regiones, únicamente en A se encuentran 6, 8 y 10. Si observamos a B, no tenemos elementos que pertenezcan únicamente a B. Por tanto, la diferencia simétrica solamente se convertirían en 6, 8 y 10. Aquí vamos a decir A, diferencia simétrica, que es el triangulito, B, es igual a, van a ser estos de aquí y estos de aquí. Sin embargo, como no tenemos elementos en B, entonces únicamente serán 6, 8 y 10. Para el ejercicio D, tenemos B menos U. Quiere decir que son los elementos que están en B, pero no van a estar en U. U, recordemos que es el conjunto universal. Entonces, si pensamos en qué elementos están en B, pero no van a estar en U, que no deben estar en U, pues en ese caso no existiría esa conjunción. Porque recuerden que U es el conjunto de todos los números del conjunto, o sea, de 1 hasta 10. Y si estamos diciendo que es B menos el universal, sería B menos todos los elementos. Es decir, que en ese caso, B menos U es igual a vacío. Vamos a colocarlo con un 0. Sin embargo, pues el vacío tiene un símbolo que es el 0 con una línea que lo corta. Bueno, y hagamos el último ejercicio para terminar, ya que no hubo preguntas. Entonces, en el último punto, pensemos en el conjunto universal menos B. Esa conjunción sí es posible que la podamos realizar. Entonces, son los elementos que están en U, pero no deben estar en B. Entonces, en ese caso, si yo tengo el conjunto U, que es el universal, y le quito los elementos de B, nos queda para poder graficar 7, 9, 6, 8 y 10. Eso sería la diferencia entre U menos B.
todos los elementos que están en U, pero que no estén en B. Entonces, para poder hacer U menos B, tendríamos entonces como elementos 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, hemos acabado nuestro tiempo de resolución de preguntas. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad.